Buenos días a todas, a todos. Les agradezco a mis compañeros diputadas y diputados de esta 65 legislatura, por nuestra bancada, por el PRI, que estemos acá. Miren, compañeras y compañeros de los medios de comunicación, a nombre del presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, agradezco su presencia en esta rueda de prensa en la que vamos a presentar la iniciativa de reforma constitucional en materia electoral que promoverá en los próximos días el PRI. Antes que nada, quisiera contarles que esta es una propuesta propia y hecha 100% en casa. Es hechura del partido y contamos con la participación de cuadros especializados y de mucha experiencia política, así como de expertos en materia que desde la academia o desde el servicio profesional cuentan con el conocimiento, la autoridad y la trayectoria para construir una iniciativa sólida y que estimamos será de gran valor para nuestra democracia. Para efectos de su difusión, la hemos sintetizado en 10 puntos. Queremos dejar claro que esta iniciativa no se trata simplemente de un ejercicio de antagonismo frente a la propuesta de Morena. El PRI es un partido de propuesta y actuamos de manera muy responsable. Y en la Cámara de las y los Diputados reflexionamos, estudiamos, proponemos y actuamos como un partido histórico. Nos tomamos en esta ocasión el tiempo y nos damos la oportunidad para analizar a detalle y a profundidad la propuesta de Morena. Llegamos a la conclusión de que es poco seria y que no abona a resolver los problemas político-electorales del país, que incluso sigue la lógica de polarizar, de dividir, de fracturar a la sociedad mexicana. Es una propuesta, la de Morena, que atenta contra las instituciones, particularmente contra el árbitro electoral, que frena en seco el proceso democrático, incluso desconociendo que su gobierno es producto de ese proceso democrático y que está sesgada por las ambiciones electorales de ese partido mayoritario. No vamos a permitir, amigas y amigos, la destrucción del árbitro electoral. Quedó en fechas recientes demostrada nuestra firmeza cuando se trató el tema de la reforma eléctrica. La iniciativa del PRI tiene que ver con 4 objetivos centrales, que son democracia más representativa, democracia más ciudadana, democracia más barata y democracia en paz. Sobre nuestro diagnóstico y sobre estos 4 ejes, construimos una iniciativa compuesta de 10 propuestas viables, concisas, con eco en las experiencias internacionales, nacionales y orientadas a fortalecer nuestra democracia, nuestras instituciones y nuestro sistema de partidos políticos. Para que exista la democracia, se requieren los partidos políticos y no, como lo están planteando nuestros opositores, destruir los partidos políticos para con ello después destruir la democracia. Me permito compartírselas estos 10 puntos. El primero, reducir las diputaciones de 500 a 300. De los 300 diputados, 150 se elegirían de mayoría relativa y 150 en representación proporcional. Aunado a ello, se establecerían límites para evitar la sobrerepresentación. Hoy Morena tiene mayor porcentaje de diputados que su porcentaje de votación. Por eso la sociedad no entiende por qué transitan algunas reformas legislativas cuando la mayor parte de la sociedad está contra Morena. Queremos evitar la conformación de mayorías artificiales, como es el caso que hoy sucede.
y que tanto daña a la legislatura que estamos hoy viviendo. Nadie puede tener más escaños que su porcentaje de votos electorales. Y tampoco puede suceder lo contrario. Todos tenemos que estar representados según el sentimiento del electorado. Pero además, queremos decir a Morena que nosotros sí pensamos en la reducción presupuestal y en la austeridad. Pues al momento de disminuir los distritos, disminuyen las juntas locales. Nosotros creemos, hacemos un cálculo, que esto significaría ahorrarnos más de 1,730 millones de pesos. Ahorro que, a diferencia de lo que plantea Morena, no implica poner en riesgo la democracia. Segundo, planteamos una segunda vuelta para la elección presidencial. En caso de que el ganador de la primera vuelta no alcance la mayoría absoluta, es decir, más del 50%, iríamos a una segunda vuelta, tal como sucede en otras democracias. A partir de la alternancia, las elecciones presidenciales de 2000, 2006 y 2012 se resolvieron por diferencias menores al 6%. Incluso la elección del 2006, donde el presidente Calderón venció al hoy presidente López Obrador por 0,56%. Con márgenes de victoria tan estrechos, es fundamental contar con un mecanismo constitucional como la segunda vuelta, que permita la conformación de coaliciones amplias, que las minorías también encuentren representación y que los gobiernos, sobre todo eso, los gobiernos emanen con una mayor legitimidad de origen. Tercera propuesta, crear la figura de vicepresidencia de la República. El vicepresidente iría en la fórmula del candidato presidencial y sería electo por el mismo término. Con esta figura buscamos un acompañamiento directo al presidente que permita desahogar los asuntos de política interior. Recordemos que el Ejecutivo Federal en México tiene la dualidad de ser jefe del Estado mexicano y jefe de gobierno. Ustedes ven que en la práctica eso hoy mismo se está confundiendo y genera, pues, desgraciadamente, tensiones internacionales. Además, con la incorporación de esta figura, damos certidumbre al proceso de sustitución del presidente en caso de falta absoluta. Un tema que en algún momento pueda hacer crisis en México y las consecuencias serían terribles. El vicepresidente, como sucede en otras democracias, asistiría al Senado de la República con voz, pero sin voto, y sería una demostración del respeto del Ejecutivo a nuestro sistema federal. 4. Mayor libertad de expresión durante las campañas electorales. Queremos eliminar restricciones que excedan a las originales de la libertad de expresión, como pueden ser ataques a la moral, a la vida privada, a derechos de terceros que provoquen delitos o que perturben el orden público. Queremos permitir la libre expresión de preferencias de gobernantes y particulares durante las campañas, pero sin uso de recursos, y evitar lo que hoy pasa, que partidos como el nuestro somos escrupulosos en el respeto a la legislación vigente y ni nos andamos metiendo en procesos en nuestro estado o en nuestros estados ni en otros estados, me refiero a nuestros gobernantes, cosa que Morena no respeta. Queremos, además, transferir al Tribunal Electoral la autoridad en materia de libertad de expresión electoral. Todas estas que son medidas cautelares. ¿Y que qué sucede? Que van al Instituto Nacional y luego son después llevadas a los tribunales. La participación,
la expresión que puedan tener los gobernantes y los particulares, es evidente que tiene que quedar alejada del uso de los recursos públicos. 5. Reducción del financiamiento público a partidos y ampliación del financiamiento ciudadano global. ¿A qué nos referimos? A una reducción de hasta el 30% del financiamiento público, llevado en porcentajes del 10% cada año hasta llegar a ese límite, y la sustitución por un financiamiento ciudadano. Aquí nosotros ponemos una advertencia. La propuesta de nuestros opositores, también ahí en ese tema, tiene un tinte autoritario, porque ellos quieren destruir a los partidos políticos quitándoles el financiamiento e incluso haciéndolos oficinas electorales para cada que tengamos un proceso electivo y no para que la democracia se fortalezca con los puntos de vista ideológicos de los partidos durante todo el año. 6. Combate frontal a la injerencia del crimen organizado en los procesos electorales. Este es un tema de actualidad y que en el mundo se ve con una gran preocupación y en nuestra área geopolítica más. Detectamos, y ustedes lo saben, los medios han dado cuenta, una presencia creciente de violencia criminal en los procesos electorales. Homicidio de candidatas o candidatos, atentados contra candidatas, candidatos, equipos electorales, dirigencias de partidos políticos. Al grado de que tanto el crimen trata de llevar gente a las urnas como puede alejarlas e inhibir el voto. Nos preocupa, y aquí queremos ser muy enfáticos, que el narcotráfico es ya una amenaza de la democracia mexicana y que su presencia puede perturbar el resultado final y que con ello quienes están en cargos de elección popular no tengan la legitimidad del pueblo, sino tengan el impulso de las bandas criminales. Proponemos crear un sistema nacional de protección electoral dentro del Sistema Nacional de Seguridad Pública con un consejo integrado por el Gabinete de Seguridad, autoridades fiscales, Fiscalía General de la República, Instituto Nacional Electoral y los gobernadores de los estados. La obligación de partidos y autoridades de revisar antecedentes financieros y penales de precandidatos, candidatos, familiares, equipos de campaña, directivos de los partidos a niveles nacional, estatal y municipal. Protocolos de protección a candidatos que lo soliciten. Anular candidaturas al comprobar nexos con el crimen organizado. Sanciones máximas para partidos que hayan postulado candidatos ligados al crimen organizado. Medidas cautelares para suspender campañas por violencia, amenazas y anulación de elecciones por indicios de injerencia del crimen organizado. Proponemos también establecer de manera permanente un observatorio ciudadano de riesgos en materia de seguridad. Vigilar los patrones de candidaturas, porque en algunos lugares todos los partidos postulan hombres, porque en algunos lugares las mujeres tienen dificultad para hacer campaña, porque en algunos lugares, en una democracia tan competida como la nuestra, resulta que nada más hay un candidato de un partido o otros candidatos empiezan a renunciar o a desistirse o empiezan a dejar de hacer campaña. Esos son patrones que se están presentando actualmente y que el Instituto Nacional Electoral no ha supervisado ni las autoridades de la materia lo han hecho. En ese mismo renglón, en este observatorio ciudadano, también se vigilarían las propuestas de candidatos. Si el mayor problema de una comunidad es la seguridad, parecería sospechoso que la candidata o el candidato no hablare de seguridad. También ahí vigilarían, llevarían un recuento de los atentados
contra los candidatos y la actuación de las autoridades en esas zonas. Porque parece increíble luego que un candidato sea atacado y la autoridad ni siquiera manifieste preocupación. 7. Voto electrónico en modalidad de urna electrónica. Y esto lo queremos dejar muy claro, porque en la propuesta que presenta Morena diera indicios de que se pudiera votar a distancia. Y eso va en contra, me refiero de manera electrónica, va en contra de la certeza y la seguridad. Durante el proceso electoral del año pasado, seguimos con mucha atención el desempeño de las urnas electrónicas que fueron instaladas en Coahuila y Jalisco. Vimos resultados prometedores que pretenden tener un impacto muy positivo a nivel nacional. Por ejemplo, abaratar los costos de la organización electoral, facilitar el flujo de información y resultados durante la jornada electoral, mayor certidumbre en el conteo de votos, mejorar el proceso electoral con ayuda de la innovación tecnológica. 8. Nacionalización plena de comicios federales y locales. Con ello buscamos consolidar la autonomía del INE. Que quede muy claro, nosotros defendemos, lucharemos por él y estamos en contra de cualquier intento de destrucción del INE. Y del Tribunal Electoral, con un presupuesto de cálculo fijo. En nuestra propuesta, el INE asume la rectoría plena de los comicios federales y locales y los organismos públicos locales, llamadas OPLES, desaparecen. Además, se establece en la Constitución una fórmula de cálculo fijo de presupuesto del INE y del Tribunal, con base en el número de veces de Luma, según el tipo de elección o consulta de que se trate, sin que pueda ser alterado por la Cámara de Diputados. Y que con ello evitemos lo que hemos visto en los últimos años, que es construir un discurso político en base al presupuesto del INE y luego exigir ciertos resultados. Eliminaremos, amigas y amigos, un sistema mixto, de tener OPLES y de tener un instituto nacional, que causa confusión, carga costos a las entidades, vulnera su soberanía, pues ellos pagan, pero no deciden quiénes son esos funcionarios estatales, y aumenta terriblemente la burocracia y la confusión. 9. Fortalecimiento del nombramiento de consejeros electorales. Vamos a mantener el proceso actual de convocatoria, registro y evaluación de la experiencia y conocimiento de los aspirantes a consejeros, pero sustituir la elección final que realizan los partidos políticos por un método ahí en la Cámara de insaculación. El Comité Técnico de Evaluación sería responsable de elaborar quintetas de aspirantes mejor evaluados y la Junta de Coordinación Política procedería a insacular a una persona de cada lista que serían los elegidos como consejeros electorales. La integración del Comité Técnico, y esta es una parte fundamental de evaluación, siempre requiere del voto de las 2/3 partes de las fuerzas políticas. Nunca la mayoría puede resolver por sí sola este comité, porque si no, caeríamos en una incongruencia democrática. Los integrantes del comité serán personas con solvencia moral, de amplio conocimiento en la materia, y no podrán ser electos si son objetados por la minoría parlamentaria. Esto es muy importante y debe de fortalecerse así la democracia. 10. Fortalecimiento de la autonomía y eficiencia de la justicia electoral y del Tribunal Electoral. Es fundamental fortalecer la carrera judicial electoral y actualizar el modelo de justicia electoral de acuerdo a la reciente reforma en materia judicial. Por ello proponemos reconocer en la Constitución la existencia de un sistema integral de justicia electoral y de su legislación procesal y jurisprudencia por precedentes. Reforzar el cumplimiento obligatorio de las sentencias. ¿Para qué? Para tener certeza de lo que se está avanzando. Reforzar
certeza de mecanismo de nombramientos y remoción del presidente de la Sala Superior. Proponemos también una Defensoría Pública Electoral a nivel constitucional. ¿Qué es lo que sucede? Que muchos candidatos se ven en desventaja por no tener recursos para pagar abogados. Y hoy el proceso de litigio electoral forma parte fundamental de la construcción de una candidatura y de la construcción y defensa de un triunfo. Ampliar la carrera judicial electoral, establecer juicios en línea, nombramiento de magistrados por insaculación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Despoliticemos ese tema también. Los magistrados deben ser producto de un proceso que certifique su capacidad jurídica, su solvencia moral, su certeza, su carrera judicial o su experiencia en materia de justicia y su autonomía en relación con los partidos políticos. Es evidente que en esta propuesta se incluye la desaparición de los tribunales estatales electorales y quedarnos con una sola organización nacional y una sola justicia electoral nacional. Disminuiríamos costos, daríamos certeza, dejaríamos de vulnerar la soberanía de los estados y construiremos una democracia mejor, pacífica, más barata, más cívica y más con la participación de la sociedad civil. Muchas gracias a todas y a todos.